Bienvenidos a este cuarto episodio de La Loca Luz. Mi nombre es Ana María Aguirre. Y yo soy Rafael Marquina, bienvenidos a este cuarto episodio, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que hemos comentado en otros episodios y que nos han pedido en los comentarios que hagamos un capítulo. Este tema es sobre lo profundo de lo superficial. Como hablar de lo profundo y lo superficial, que no es un tema nuevo, ha rondado la filosofía humana durante varias décadas, pero bueno, vamos a traerlo a estos nuevos tiempos, a ver qué podemos sacar de él, porque sí tenemos como varios ejemplos de cosas que aparentemente son superficiales, pero en realidad son profundas o viceversa. Exactamente. Vamos a tratar de establecer una lista de esas cosas y debatirlas con la gente. Particularmente tengo como todo un tema, siento que nos han vendido como muchas áreas del conocimiento o del humanismo como cosas superficiales, pero que realmente tienen mucha profundidad. Para mí uno de ellos es la moda. Se dice que la moda es algo superficial, mucha gente lo toma como, como algo... ¿cómo decirlo? Banal. Banal, exactamente. Como que no requiere mucho intelecto, mucha destreza para apreciarse o practicarse. Exacto. Creo que se tiene ese estigma en la moda. Exacto, sí. Pero sin embargo, yo creo que hay mucha profundidad allí porque representa una expresión de la individualidad, que eso para mí es vital. Creo que el hecho de que exista la moda como tal, ya sea desde la concepción de la ropa hasta incluso las cosas que utilizamos, la arquitectura, todo esto que en principio pareciera superficial, no lo es. No solamente porque expresa la individualidad del ser humano, sino también porque nos da cuenta de una época, de una vivencia. Puede partir como un registro histórico también. Al tu ver una fotografía, qué sé yo, de los años 50, por ejemplo, puedes caracterizar muchas cosas de lo que se vivía en esa época a través de esa imagen. Claro, incluso siento que ahora que escucho cómo desarrollas el tema, veo que la moda viene a ser uno de los ejemplos en donde lo superficial ocurre bajo una tendencia, digamos, valga la redundancia, de las primeras capas de la sociedad, pero hay otra capa de la sociedad, digamos, los antropólogos, los historiadores de las vestimentas humanas a lo largo de las épocas, pues sí saben la importancia que ella tiene, pero como los historiadores de la moda o estos personajes que estudian estos acontecimientos desde el punto de vista académico, no son populares o no están dentro de un mainstream de comunicación más masivo, pues se siente que no nos llega a la parte de que la moda es algo profundo y que está como enraizado en nuestra cultura de una manera muy categórica, sino que nos llega solamente la parte de que la moda es una pasarela con ropa de gente que tú nunca vas a ver y que bueno, que son tendencias de gente rica o de gente muy exclusiva o élite. Eso Exacto, es creo que el camino del error. Sí, porque se ha vendido como algo elitista, tal vez, pero sin embargo no está alejado de eso, porque al final tiene que ver con lo que tú expreses. Insisto, nosotros venimos del área creativa y tal vez eso tengamos como una concepción más precisa de eso, la manera en que tú te expresas, incluso ahí parto y abro otro tema, los prejuicios, esto que parecieran superficiales, yo creo que no lo son tampoco. ¿Los prejuicios son superficiales? Pareciera. A ver, hecho... o sea, podría interpretarse, o sea, ser una persona prejuiciosa, normalmente se cataloga como algo superficial, como de alguien superficial. Entiendo dónde vas. Pero realmente no. A mí me parece que los prejuicios, a veces, claro, se confunden con los estereotipos y con los arquetipos, pero que sí tiene mucho de profundidad. Realmente desarrollar un prejuicio implica que tú has tenido un razonamiento y una concepción sobre el mundo. Seguro, no podrá ser instintivo o inculcado de una manera que la persona no es consciente que tiene ese prejuicio. Puede ser, también. Puede ser, porque eso, cuando lo trato de ver como si tener prejuicios es superficial o profundo,
creo que hay prejuicios superficiales y prejuicios profundos. A ver, tú tienes prejuicios. Yo creo que todos tenemos prejuicios. De alguna manera, claro, porque lo que no nos gusta determina lo que somos. Así que tiene que haber algo que saquemos de nuestra lista de... ¿Qué tipo de prejuicios tienes tú? Oye, pues no, ahora que lo veo y tratando de enlazarlo con la cuestión de qué tan profundo o superficial puede ser ese prejuicio para mí, por ejemplo, siento que si una persona va en su carro a todo volumen con música estridente, esa persona puede no tener un nivel intelectual suficiente para yo conversar con esa persona. Eso puede ser un prejuicio muy chimbo, porque puede que esté totalmente equivocado, porque conozco de hecho muchas personas que les encanta ir con el volumen a todo volumen en el carro. Quizás es el estilo de música también. Exacto, lo eso que te iba a decir. importa. Si lo analizas conscientemente, ¿cuál es la relación entre ese prejuicio y lo que sustenta eso? Lo que hace que uno tenga prejuicios sobre cosas es que toca fibras fundamentales de los valores que tú quieres o no quieres ser. Por eso también te atraen otras cosas y eso, le tienes prejuicio a otras y eres más facilongo para otras. ¿Por qué eso? Porque tú tienes como una medio predisposición. Pero eso, con lo que dices de que muchas personas son tomadas como superficiales porque tienen prejuicios, toca eso de ser excesivamente inclusivo para tirárselas de súper profundo. Que yo creo que también carece de eso porque al final todo se queda en una línea plana donde tu individualidad no sale a relucir. ¿Quién eres tú como individuo? Lo que te hace único no está allí, pues, porque al final eres inclusivo, o sea, te gusta todo, o no te gusta nada, o lo que sea, pero no hay una superficie. Y no hay una división de valores, o sea, las personas para constituirse tienen que establecer un rango de lo que te gusta y lo que no te gusta. Y hay muchas tendencias que positivistas o sociales que se enmarcan dentro de esto de lo inclusivo, que pretenden vendernos la idea de que no, de que a ti tiene que gustar todo porque todo está bien. Y eso pues no solo es una mentira del tamaño del cosmos, sino que busca también ganancias específicas dentro de los valores socioculturales que tenemos ahorita. Pero ves, es la moda algo que se vende como superficial para poderte meter cosas muy profundas sin que te des cuenta. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que sí, pero que eso no está mal. La cosa es que también se ha satanizado ese discurso. Igual con la moda pasa lo mismo que con la publicidad. La publicidad tiene sus mecanismos de llegar psicológicamente a su objetivo, y eso se ha satanizado. Pero creo que si está bien utilizado, y digo bien entre comillas porque eso es una cosa como muy peculiar, no está mal, nos da cuenta de la humanidad, y creo que eso es lo más importante. Pues ahí es donde prevalece toda la parte profunda de estas cosas supuestamente superficiales. Sí, ahora que recuerdo algo, hay algo que durante mi vida yo, volviendo a la pregunta que hacíamos antes, hay algo que siempre consideré muy superficial, pero a medida que voy avanzando y voy envejeciendo, la veo más profunda y veo que me engañaron antes haciéndome creer que era superficial por otra vía. La religión. Wow, durante mucho tiempo, quizás hasta hace pocos años en mi vida, yo sentía que la religión era eminentemente superficial. Era para calmar pasiones muy inmediatas del ser humano. Cuando ya aplica más que la razón o la lógica, tu instinto y tu necesidad de saber lo desconocido, de enfrentarte a lo desconocido. Y por eso siempre creía que la religión era eso, pues era como la rama de la sociedad que se encargaba de abarcar la mayor superficialidad para que todo el mundo creyera en eso. No iba muy profundo, porque muy profundo no van a poder llegar todos, sino que abarcaba como cosas superficiales. Cuando yo escuchaba a cualquier religión, los budistas, los católicos, los musulmanes, todos, me parecía que lo que ellos hacían era eminentemente superficial. Era como, tú estás comunicándote con Dios solo porque pones las manos así o te arrodillas y haces tal cosa. Eso me parecía tan superficial, sentía que todos podían estar mintiendo, sentía que todos que estaban haciendo. Con los años
empecé a entenderlo desde otro punto de vista, desde otro ángulo, que, que muchos de estos rituales o de estas creencias o de estos pasajes de Mateo 5:8, 4 o del Namyo Horenge Kyo o de todas estas cosas, detrás de ellas sí subyace una parte muy profunda, es como un legado de otras generaciones ultrapasadas que nos están tratando de enseñar algo a través de ciertos preceptos, pero que los adornan a través de lo que tanto nos gusta, la narrativa, el mito o la leyenda, para que ellas perduren en el tiempo a través de la superficialidad que implica echarse estos cuentos coloquialmente. Sí, que se llama de fácil transmisión. Que sea de fácil transmisión, pero que en el centro tenga algo que luego de que tú entres en conciencia, si le veas la función que tienen ciertos preceptos de estos dogmas religiosos. Eso es algo que me he ido dando cuenta y que lo traigo aquí a colación como un explorador que va abriendo cancha. No lo había visto así, porque mira, me parece que tienes toda la razón. Y no había entrado en ese tema religioso porque además me parece como súper delicado. Claro. Porque además yo he ido y venido mucho en ese tema personalmente. Pues, o sea, yo vengo de un colegio católico, me crié con curas, en algún momento quería ser monja, después estaba como todo lo contrario. Y yo creo que al final, en las religiones, sea la que sea, o tipos de creencia, yo siento que todos los humanos buscamos lo mismo. Un sentido de conexión, un sentido de profundidad, una conciencia más profunda, y que cada quien tiene su manera de llegarle, y por eso existen las religiones, ¿no? Bueno, ya existen muchas otras cosas, pero en este caso particular las religiones. También dentro de la religión pues está eso, lo que tú hablas del carácter mitológico, y yo creo que su función, como todos los mitos, es eso, llegar a la transmisión, a que se perpetúe. Normalmente muchas de esas cosas antes eran de carácter oral, ahora tenemos el internet, pero no lo había visto como algo... Claro, sin ir muy lejos, así te imaginas la historia, yo al principio, la primera etapa de mi vida de lo que llevo, escuchaba la historia de Adán, Eva y la manzana, y yo decía, pero ¿qué es eso? ¿Qué enredo tan loco es ese? ¿Qué están tratando de...? Qué rebuscado, y eso, y qué superficial. ¿Cómo puede ser que hagan que establezcan la cosmogonía, el inicio, el génesis de la cultura con esa historia tan simple, tan superficial? Siempre la palabra que yo... Pero con el tiempo empecé a entender los símbolos que subyacían, y que no es que el hombre sea un hombre, que la serpiente sea una serpiente, que la manzana sea una manzana, ni que todo sea, sino eso, los metalenguajes, cómo se mete uno en ese símbolo hasta lo profundo de su origen, claro, y para por poder lo menos entender. Están los cuentos de hadas. Uno piensa que los cuentos de hadas son una cosa es otro ejemplo excelente que se considera muy superficial. No los cuenticos, el patito feo. Mira, los cuentos de los hermanos Grimm, que son una cosa súper cruel. Nosotros nos han vendido también las versiones edulcoradas a través de Disney, pero normalmente esos tienen un propósito de enseñanza humano súper intenso. Y además también supongo que en aquellas épocas, cuando fueron creados, la esperanza de vida era tan reducida que tú ya un niño de 7 años ya lo tenías que preparar para el mundo y enseñarle eso pues a través de unos cuentos que realmente son crueles, pero en un lenguaje que lo pudiera entender, bueno, pues, y hacerte un adulto rápidamente. Claro, y eso es lo que es hoy el cine. Yo siento que eso es lo que hace el cine, que fíjate que es vendido mucho como muy superficial, luego sobre todo del ascenso de Hollywood como dominancia en el cine, pues se mezcló mucho con estos valores gringos del consumo, de la fama, de la estrella de Hollywood, del flash, de la cosa. Y por eso muchas corrientes, sobre todo estas corrientes inclusivas neoizquierdosas, pues etiquetan a esto inmediatamente de superficial o de banal. Pero en realidad pues estamos claros de que tanto Hollywood como todas las casas productoras de cine son la base fundamental de nuestras creencias y nuestra actitud social actual. Sí, es nuestra nueva reunión alrededor de la hoguera. Es nuestra nueva transmisión de datos y comportamientos sociales base para que tú puedas calzar los símbolos bien. Y entonces sepas qué significa ahora una batalla, una pelea de carros, un dinosaurio, una batalla en espacio, una mujer, un niño, un viejo. Que a pesar de que estemos en el 2019,
el significado de esos símbolos va a seguir siendo el mismo, porque va a seguir siendo el mismo a través de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que cambia es el referente, pues, es la forma, es la imagen. Por eso antes eran los cuentos, ahora es el cine. Bueno, yo pienso que ahora realmente son las series, ya incluso ya el cine está quedando un poco de lado. Sí. El cine está evolucionando y es una narrativa audiovisual mayor, ¿no? Sí, que es algo que confluye en muchas vertientes. Los memes, por ejemplo, menos, imagínate, todo, los todos memes. Los GIFs y la narrativa de internet. Sí, porque al final nosotros nos comunicamos a través de imágenes. Y mejor en un mundo Mira, acabas de mencionar algo que es que lo consideran superficialísimo y que yo tuve una guerra académica para que se dieran cuenta de la profundidad que eso tenía. Los memes y los GIFs, claro. Y toda esta comunicación. O meme, todavía no sé cómo se pronuncia. Meme en inglés. Okay. Meme en inglés. Algunas culturas dicen meme, pero exacto. No. Aquí debemos decir meme. Meme, bueno. Y bueno, que la gente creía que eso era súper banal y súper... y eso, cosas de carajitos o de chamitos, ¿qué tal? Para mí eso era como la evolución de la escritura. Claro, ¿no? porque es un lenguaje totalmente... Y que además, eso, al ser evolución de la escritura y de un idioma, porque realmente los memes son un idioma en sí mismo, puedes llegar mucho más allá. Sí. Puedes llegar a mucho más allá, igual que con la música, por ejemplo, que toca fibras que no toca otros tipos de lenguaje en el ser humano. Exactamente. Entonces, que también puede ser considerado superficial, pero la música también es algo profundo, me parece a mí. ¿Qué otra cosa tienes ahí en la lista de dicotomía profundo Dios y mío. superficial? ¿Qué es lo más? ¿Qué es una cosa para ti superficial que tú digas, no, esto siempre me ha parecido superficial y nadie me saca de esa idea de que esto es superficial? Yo ando ahorita banal. en una etapa muy hippie. A mí ahora todo me parece que tiene un sustento y una razón. Ajá. No considero que haya nada superficial. A ver. Quizás sí hay algo superficial. Volvemos con un poco lo de la inclusividad. No todo te puede parecer del mismo valor. Hay algunas cosas que te tienen que parecer más light, más que no te ¿sabes qué me piden parece tantamente. Superficial? Ahora que lo pienso, las banderas. Y las banderas no como esta cosa de tela, sino como... Cuando digo banderas me refiero como hashtags, como todas estas cosas, como símbolos que representan un gran gremio, pero que realmente para mí no lo son. A ver, me voy a meter con temas un poquito delicados, pero bueno. Es que todos son como muy progresistas, digamos, el veganismo, poner un ejemplo. Sí. Vamos a título, veganismo, bandera, veganismo. No matar animales, no consumir productos animales. Entonces, dentro de ellos hay muchos subtítulos, digamos. Pero no todos representan a los mismos intereses. Por eso me parece superficial. Yo, por lo menos, no puedo ser parte de ninguna de estas cosas porque siento que en algún punto difiero del contenido completo y eso me hace eso hace que no me represente esa bandera. Por eso me parecen superficiales, porque tratan de meter como muchas cosas, muchas cosas que son muy profundas en una sola. No sé si me expliqué bien, me parece un poco enredado, pero... No, pero también eso, siento que sigue la misma corriente por la que yo creía que la religión lo era. Exacto. Porque mientras más dogmático, menos profundo, porque debe abarcar más la mayoría, debe irse menos al individuo pero no o a la partícula. Pero no se va al símbolo tampoco. Exacto, y no se identifica con él. Porque se va a un dogma como muy de culto, más que religioso, diría yo. Sí. O sea, la diferencia entre un culto y una religión radica muchas veces en eso. O sea, el culto no busca la profundidad dentro del individuo, una religión sí, de alguna manera, esa conexión con lo metafísico, con lo sagrado. Sí. Pero fíjate que mencionaste algo que también da bastante tela que cortar. Haciéndote la pregunta de qué te parece superficial hoy en día, me dices eso, y entonces yo considero también que todos estos movimientos de moda progresista tienen mucha superficialidad. Sí. El feminismo, y al punto en que ha llegado en regiones como Estados Unidos o Argentina, es súper superficial, duélale a quien le duela. Sí, además que me parece, Humberto Eco decía
que uno no puede escribir una biografía de una persona hasta que no se haya muerto, porque tú no sabes en qué va a terminar su vida. Entonces, por lo menos estos movimientos, vamos a poner el ejemplo del feminismo, ahorita se habla de feminismo de cuarta ola y tal, entonces ya por ahí, decir que es este movimiento sin que haya llegado a una conclusión o a un llegadero, a un hito, ya por ahí a mí me hace decir, mira, no, yo no puedo ser parte de esto porque ya le estás poniendo un nombre a algo que todavía no ha concluido. Entonces como que te interesa más el contenedor que el contenido. Lo que llamaste es bandera ahorita. Exacto. Te importa más la bandera que la realidad. Exacto. Y eso es superficial, que es a lo que llamamos estas falsas religiones, falsos partidos políticos. Exacto. Que nunca hacen lo que dicen, sino que son una cáscara de superficie. Tal cual. Eso puede ser algo que te parezca muy profundo, pero que la gente no le parezca profundo. Ya dijiste la moda. El humor. El humor, claro, el humor es la cosa más intelectualmente profunda que hay. El humor es lo más profundo que hay. Para mí me parece, y por eso lo admiro muchísimo, y no me siento en la capacidad de meterme, digamos, a escribir un stand-up o estas cosas, porque lo respeto mucho y siento que tiene que haber demasiado conocimiento, tanto intelectual como humano allí, para poder hacer algo humorístico bien logrado. Es una de las profesiones que requiere más profundidad del ser para poder ser ejecutada. Yo siento que todos los humoristas en su vida diaria deben ser amargadísimos porque tienen tanto conocimiento de la humanidad. Mucho. Yo creo que debe pensar mucho. O sea, que todo les debe irritar. Un humorista es todo menos superficial, porque para poder llegar a ese nivel de hacer reír o de sacarte de un estado normal, neutral, hacia hacerte reír, una de las emociones más difíciles, que a la vez viene con una reflexión añadida, para mí, Rosa, de los altos grados intelectuales a los que puede llegar el ser humano, como con la música, como con la danza. Siento que es eso, una música o una danza, cuando alguien compone un chiste o es capaz de elaborar un discurso gracioso. Estar ahí entre ya no son 7 artes. Los griegos lo tenían, la comedia era una de las... Sí. Que además, claro, lo de ellos drama. Además venían otras, tragedia y comedia, eran como las dos vertientes que ellos tenían. Y la comedia, según la definición aristotélica, venía a ser como la imitación de lo que es risible en el hombre. Y normalmente se burlaban como de las personas que tenían, que explotaban sus bajos sentimientos de alguna manera, los lujuriosos, los borrachos, todo esto. Realmente las comedias era para eso y como para generar esa catarsis en el público, como mírate aquí, lo ridículo que te ves haciendo esto. Para eso se hacían las comedias. Incluso por esa misma línea de acción de la comedia, pues se establecen ya grandes rituales humanos como el carnaval, en donde eso, se busca la burla, se busca la otredad, se busca que tú te pongas una máscara de lo que tú eres de verdad. Exacto. Fíjate la curiosidad. No es, me encanta eso porque no es elimínalo, porque eso siempre va a estar en ti como parte del ser humano, pero vamos a sacarlo, pues vamos a liberarlo. El resto del año estamos bien por la línea del bien y en el carnaval, pues dale para allá. Una cosa que no puedo dejar de mencionar en este cuarto capítulo de La Loca Luz es las comiquitas, dibujos animados, cartoons, series. Cómo luché toda mi vida porque la gente entendiera que eso era todo menos superficial. Que detrás de las comiquitas se escondía la base de todo, de cómo se iba a definir esa sociedad, ese país, desde dónde hasta dónde emiten tal o cual temporada de cuál serie, si ustedes vieron tal comiquita pero en este país no la vio. Eso afecta muchísimo y bueno, espero que me den los recursos para poderlo comprobar de manera científico-académica, pero para mí las comiquitas, fíjate que incluso cuando ocurre a finales de los 80 y a finales de los 90, a finales de los 80, principios de los 90, cuando ocurre el fenómeno de los Simpsons y South Park, que creo que ahí muere la inocencia de la comiquita. Antes de eso se creía que era algo pachamitos, superficial, de entretenimiento, una chuchería banal. Luego de que ocurre esta revolución a principios de los 90 de las series animadas, que lidera Los Simpsons en ese momento, ella dejó de tener esa etiqueta y se bifurcó. No, pero ahí te estás... Se bifurcó, creo yo. Antes de Los Simpsons no fue Beavis and Butthead.
Fueron casi en paralelo. Es como de esa época, ese sí, rompimiento. al principio de los 90. Tal. Ocurrieron muchos otros fenómenos, pero quizás ellos son los más resaltantes. Pero ya la tendencia cultural decía eso, pues. Ya empezaban a aparecer en dibujos animados temas o contenidos que no eran tan... hay un muñequito que va a salvar a fulanito y llega... no eran tan domingueros como los contenidos de series como tan familiar complaciente, porque sí. Entonces claro, Los Simpsons es un papá borracho, exacto, torpe, hay un hijo que se porta mal, pero se porta mal de verdad, no es así como los... Sí, hay como bastantes cosas allí. Sigue siendo muy de estereotipos, ahora que lo veo, claro, ya desde 2019. Pero sí fue un rompimiento evidente en esa época. Yo creo que también, bueno, a mí me encantaba por lo menos Fenomenoide, Animaniacs, pero es que también tenían como otra forma de contarnos las comiquitas. Claro, y cada generación va como al ritmo que le va marcando la comiquita que ven. Sí. Y ese es el primer contenido que los padres dejan que los hijos vean. O no, y por cualquiera de las dos vías van a generar una conducta social. Puedo recordar todas las miles de historias de los papás a los que no los dejaban, los hijos que no dejaban ver Los Simpsons o South Park. Eso puede ser como un tema satelital de lo superficial y lo profundo, la censura. ¿Qué genera la censura? Yo tengo todo un tema con eso, porque me parece que el sexo. ¿Ves? El sexo es superficial y profundo al mismo tiempo. Por supuesto. Por todas las... Pero imagínate, claro. Ese sí es uno... Pero entonces, cerrando esto, el tema de la censura implica no ver algo que está allí. Vamos a censurarlo, vamos a taparlo. Yo recuerdo, eso a mí me marcó mucho, una vez que estaba escuchando en la radio y estaba hablando del director de la orquesta, no sé qué tal, no recuerdo el nombre. Y él decía que estaba haciendo un trabajo en los barrios y tal. Entonces él decía algo así como, bueno, ahora los niños van de 7 de la mañana a 3 de la tarde a la escuela. De 3 de la tarde a 6 de la tarde van a la orquesta a ensayar, luego van a sus casas a cenar y luego a dormir. Y así no tienen tiempo para pensar en drogas ni más nada. Y yo dije, pero ya va. Ellos tienen que pensar en las drogas, porque las drogas van a estar allí. Si las censuramos, va a llegar el momento en que lleguen a ellos. Sí. ¿Y qué pasa? O sea, no van a saber cómo reaccionar. Toda esa teoría de que el deporte te bloquea las drogas es demasiado ridícula. Mentira, eso es demasiado ridículo. Es así como vivir en un mundo de fantasía. Es absurdo, es absurdo. O sea, prohibirte las cosas. Mira, yo tengo una amiga, no sé si está escuchando esto, no creo, pero que ella de pequeña no le dejaban comer chucherías, nada, Coca-Cola, nada. Mira, chamo, esa chama se fue a vivir sola a los 18 años, o sea, probó todo de Coca-Cola para allá, pues. Entonces, la censura realmente creo que ya carece de valor, porque eso nos hace ser superficiales, nos hace evitar cosas que van a seguir estando allí y que si se sigue perpetuando la censura, el ser humano no va a saber cómo afrontarlas con inteligencia, con profundidad. Sí, hay límites que se deben trazar en los senderos sociales, como porque no volvemos al punto, no todo puede ser permitido o válido para un ordenamiento. Claro, yo hablo de la censura del tema. Ajá, exacto, pero eso, por ejemplo, decir, o sea, no diga eso delante del niño. La censura se hace como un arma, cuando no digas eso delante del niño, no hagas cosas delante de los niños. ¿Eso es un acto superficial o profundo? Superficial, desde mi punto de vista superficial. ¿Sería superficial por qué? Porque no va al intelecto, no hay un raciocinio lógico detrás de eso, realmente. Lo que hay es un miedo. No habría una función primaria anterior a entenderlo lógicamente, sino que... Porque, ejemplo, o sea, es para ti, o sea, no le estás transmitiendo un conocimiento a alguien, solamente se lo estás evitando. Si tú le dices a alguien, no pongas la mano en la candela, porque ya tú sabes que se va a quemar y él no necesita poner la mano y quemarse la mano para saberlo. Bueno, pero tú le dices, no pongas la mano allí porque eso está caliente y se va a quemar. Ahí le estás diciendo por qué le estás explicando. Exacto, le estás explicando. Pero si le dices, no lo toques. Si lo dejas en el oscurantismo del... Entonces, ¿pero por qué? ¿Qué va a pasar? Me voy a otro mundo si lo toco, o sea, ¿sabes? Sí. Pueden pasar muchas cosas. Que ahí siento que es, volviendo al tema, un tema superficial y profundo. Bueno, para mí es
tan profundo que es el tema o 0 o 1 de la vida, que es el sexo. Ajá. Pero eso, volviendo con cómo la sociedad a lo largo de los años, de las décadas, de las etapas, de las eras, ha tratado de ponerle distintas etiquetas al sexo hasta el punto en el que recientemente, no sé desde qué punto de la modernidad, empezó a etiquetarse como que las cosas sexuales son cosas banales. O algo como que mucho sexo quiere decir que la serie no tiene un buen contenido. Ajá. Hubo un momento en que eso empezó por ejemplo, el porno es inválido. El porno es superficial. El porno es superficial o no de contenido muy entre profundo. Comillas, o no de yo contenido no creo profundo. eso. ¿Ves? Ese es el punto que quería llegar. El porno, ¿es profundo o superficial? Mira, yo creo que vamos a decir que desde los 80 para atrás pudo haber sido, sí, pudo haber sido superficial, porque tenía una única función, que era la de excitar. Pero ¿verdad? esa función es superficial. Yo creo que es como el hambre, el sueño, eso no es superficial. Bueno, esa verdad. forma parte de las columnas. Sí. Bueno, me acabas de destruir mi discurso, pero lo que venía a decir pero dilo. que en la actualidad, claro, por lo menos, yo vi pornografía, perdón mamá, desde los 11 años, una cosa así. Tuve acceso a ella, pues. Mentira, mucho antes, porque tenía amiguitas y que, ay, le robé esta revista Playboy a mi papá y mire, y las mujeres y la vaina. Y uno que creía que las loco. niñas no hacían eso. No, las niñas son peores, créeme. Porque además eso yo creo que tiene que ver con que la mujer siempre es más insegura de su cuerpo y desea como compararse más. Yo creo que hay mucho tema por ahí también con eso. Más que la sexualidad en la pornografía, pues uno dice, ay, pero yo quiero ver si mi vagina es normal, pues es igual a la ¿sabes? Hay mucho de eso allí. Y en la mujer específicamente todo lo de la superficialidad o profundidad con la que tiene que manejar sus recursos sexuales. Es todo un beta infinito, así que me muestro o no me muestro, me maquillo o no me maquillo, soy bonita, atraigo o no atraigo, la doy o no la doy, exacto. Para mí ha sido todo un... No, sí, bueno, pero en cuanto a la pornografía, como ahora es tan accesible, para mí la pornografía ahora tiene otra función, que es la educación sexual. Ahora que es tan accesible. Sí, o sea, yo creo que el primer contacto que tiene, bueno, siempre ha sido como el primer contacto, pero antes era más difícil, antes tú veías fotos, qué sé yo, una revista, o sea, bajarte una foto de internet, un video, eso era como imposible. Ahorita tú lo tienes a cualquier hora, en cualquier momento, hasta accidentalmente. Entonces creo que su función ahora primaria debería ser, y por lo menos está Erika Lust, que es una directora, creo que ella es sueca, pero que trabaja en Barcelona. Ella hace porno que se llama Female Friendly. Ajá, como porno para mujeres, sí. Y además que tiene una estética ahí bien interesante. De hecho ella ha ganado premios como directora de cine fuera del porno. Ella habla de eso, de que su función primaria es educar sexualmente a través de los valores, de alguna manera. Es decir, existen fetiches, pero no toda la pornografía tiene que ser violenta, o no toda la pornografía tiene que ser dirigida a un público masculino. Hay como muchas cosas allí, igual que en la sexualidad humana, pues. Entonces me parece que la pornografía no es nada superficial, para nada. Incluso si te vas a un tema religioso, medio místico, también el sexo es como súper importante en ciertas culturas. Es cosmogónico, todo. Claro, digamos, en la cultura católica, bueno, el sexo es patrimonio y tal y tal y tal, y tiene una función. En las culturas asiáticas tiene otra función, pero todas muy relacionadas con la conexión humana. Y ahí es donde siento que, por ejemplo, cuando uno ve cómo se está tratando ese tema en liceos, en colegios, lo tratan demasiado superficialmente. Todo lo hablan desde la reproducción, para que la carajita no salga embarazada. Y bueno, o sea, siento que ese es un razonamiento al que uno llega luego de poder tener todo lo otro en el saco. Exacto. Es que uno llega a la conciencia de lo que significa el sexo y por ende entender, más de porque te lo repiten, por qué no debes salir embarazada a los 16 años. Exacto. Porque si te lo dicen, ahí es donde banalizas o lo pones en un ámbito muy superficial, algo que no debería serlo, algo que debería haberse ido construyendo a través de una responsabilidad cotidiana de entender, ¿qué pasa con el sexo? ¿Qué es esto? ¿Y qué significa esto? Y ahí incluyo ver porno, incluyo ver cosas que no te gusten. ¿Cómo qué?
¿Qué? Dentro del porno, cosas que no te gusten. Uy, no, hay cosas horribles en el porno que no me gusta ver nunca. Yo recomiendo cada vez que tú vayas a ver porno que leas bien la descripción No, de porque, exactamente qué sí, es lo que porque sucede en ese a veces engañan y no. Hay cosas en las que uno ve, puede que tú tengas ciertas barreras, pero hay cosas muy locas en el mundo de la pornografía y ahí es cuando tú dices, epa, pero ya va, hay todo un público viendo esto, porque si hay gente produciendo... Y por ende es profundo. Yo, por ejemplo, Exacto. no puedo entender cómo hay gente que ve cosas escatológicas Two Girls, One Cup, Two un Girls, One clásico. Cup y todas estas cosas con S. Bueno, Pero hay eso miles lo de vuelve vainas. profundo. Evidentemente esto lo Sí. lleva a una zona profunda porque no sé si alguien en los comentarios puede debatir sobre esto, pero yo creo que a alguien que le guste eso es un análisis muy profundo de una personalidad, no superficial. Yo Superficial creo que- sería algo normal. ¿Ves? Pero ¿qué es lo normal? Ajá. Ahí caemos en como mucho... Un heterosexual misionero. Sí, o sea, con la como cobija lo- arriba y la luz como era en apagada. los años 70 más o menos. Que O tenía en el su- principio del siglo que era la mujer con la batica y el huequito. ese tal. tipo de cosas. ¿Ves? O sea, por eso, la historia de la sexualidad humana es una cosa muy profunda. O sea, de hecho yo creo que debe haber ya, y yo no lo conozco, pero libros de la historia universal contadas a través de las relaciones sexuales, Sí. porque me parece que Sí. eso explora, en principio superficialmente, pero realmente explora mucho de la psiquis humana. Sí, total. Para Y mí la que Biblia muchas tiene un veces- lado porno muy marcado. Todas esas Bueno, linealogías y todas esas cosas y todo lo que gira en torno al sexo en cuanto a esto de alumbramientos y ahí hay Bueno, mucho, sí. hay mucho tema ahí Sí. que tiene un lado que ves, que depende de qué ángulo lo quieras ver. Ajá. Para mí este positivismo buenoide con el que nos venden la Biblia dista mucho de lo que no, profundamente la es. Biblia Es tiene sus cuenticos por cabilla. eso, y es profunda, mucho más profunda Sí. que una serie de dogmas para rezar un domingo. Tiene una cantidad de preceptos de actitud social que yo siento que eso no se debate en el público. Y por eso Es se verdad. crean estos grupos izquierdosos marxistas anti-religión o los evangélicos fanáticos que andan llorando Ah. cada vez que tal. En vez de encontrar ese punto medio que es el real asunto donde está la profundidad. En el medio está la profundidad. Sí, En los en extremos el está la equilibrio, en el superficie. equilibrio, como en el mar, en el vaivén. Pero sí, o sea, el sexo, realmente, ahora me quedé con el temita en la cabeza. Bueno, pero eso lo podemos ampliar en otro capítulo Sí, con más cancha y buscarle como así. exacto. Porque quisiera como que comentáramos las series o películas que se te ocurren que hablen de la Bueno. superficialidad y A la ver, es que hay profundidad. muchas cosas. Ahorita pienso, primero que nada, en Euforia, una Euphoria. serie nueva de HBO, ¿Qué que tan me nueva? parece, ahorita 2019. Son 8 capítulos, la primera temporada. Es increíble, un retrato además de la adolescencia a través de las drogas. Hay un personaje transexual, adolescente, como muchas cosas que no habíamos visto en la televisión tocadas de una manera muy profunda. Que además hay como todo un tema con respecto a los vestuarios y maquillajes en esta serie que impactaron mucho y que dan cuenta de este momento que estamos viviendo. Eso me parece como súper importante. Hay otra película que se llama 9.99 centavos. Es una película de animación israelí, si no me equivoco, que trata sobre un chico de 30 años, si no me equivoco, que está desempleado, que vive con sus padres, su papá es un divorciado o viudo, no recuerdo bien, deprimido. Entonces este chamo desempleado quiere como buscar el sentido de la vida y le ofrecen por teléfono un libro del sentido de la vida que cuesta menos de $10, 9.99 centavos. A través de la llegada de este libro vemos otros personajes que están allí en ese edificio donde vive el chico y hay un personaje que es una supermodelo que vive allí. Entonces la historia es como burda de rara, pero me gusta mucho porque la tipa es como lampiña, ¿no? Entonces, ¿Cuántos capítulos tiene? No, es una película. Ah, es una película, ok. Es como lampiña y le gustan como los tipos lampiños y tal. Entonces hay un tipo que se enamora de ella y entonces le empieza a decir, ay, pero deberías cortarte el cabello y no sé qué tal, hasta el punto que llega, o sea, el tipo termina como quitándose las pestañas una a una para complacer a la tipa. Entonces eso a mí me parece que aunque en principio parezca superficial,
habla de la profundidad de las conexiones entre los humanos. Por eso parece que esa película es clave, ¿no? Es bastante interesante, aunque es rarita. Eso sí. Películas y series que aparenten profundidad o superficialidad, es algo que nos encantaría escuchar en los comentarios, porque vemos que muchas personas pues tienen esta concepción o este entendimiento de lo superficial o profundo en películas o series muy variadas. Hay personas a las que tú les dices, no, que las películas de Almodóvar o de Amenábar son súper profundas. Hay personas que ni siquiera llegan a ese rango y simplemente se ladillan. Exacto. De eso, no llegan a un rango. Las películas de Avengers y de los superhéroes son superficiales o profundas. Todo lo que tiene que ver con superhéroes es súper profundo realmente. Ajá, pero muchas personas la etiquetan de superficial o de banal, incluso en toda esta competencia de factores. Game of Thrones comenzó siendo súper profunda y para la media opinión masiva terminó siendo súper superficial. Sí. Pero ves, puede que sea lo contrario. Exacto. O puede que no estemos enfocando desde la óptica correcta. Es que yo creo que eso también tiene que ver con tu concepción del mundo, supongo. Fíjate, retomo lo de los cuentos de hadas, porque me parece que es como lo más profundo, y hago el metacomentario del cuento de la princesa y el guisante, que me gusta mucho porque además es una imagen alegórica genial de esta princesa que no recuerdo por qué pierde su reino y se va a otro reino a pedir asilo y nadie le cree que es una princesa, y entonces hay una tipa que dice, bueno, si ella realmente es una princesa, le vamos a poner un guisante bajo toda esta torre de colchones, que esa imagen a mí me encanta, o sea, la tengo grabada en mi cabeza desde muy niña. ilustrativa esa imagen. Y la princesa duerme y al día siguiente, ay, ¿cómo dormiste? Y tal, y qué bien, pero sentía algo en la espalda, y ella amanece como con un morado en la espalda. Ah, bueno, sí es una princesa y tal. Pero esa imagen de lo chiquitito... Y ves una vez más una historia que te está tratando de llevar un mensaje respecto a esto que estamos hablando. Exactamente. Y así ha sido transmitida a través de esta fábula de la princesa y el guisante, como incluso la imagen alegórica esa que menciona, una princesa pequeña, una princesa, miren todos los valores simbólicos que hay en esto, que duerme encima de una torre de colchones para ver si le molesta, si es capaz de detectar la profundidad que subyace en un guisante que está abajo. ¿Ves? Y así entra. Muchas veces se simboliza a los príncipes, a los reyes con gente mala y dominante, pero para las culturas antiguas donde nacieron estos cuentos, o donde tuvieron origen estas narraciones, eran el símbolo más bien de lo que un hombre podía máximo alcanzar. Era lo más cercano a Dios. Bueno, ahora que dices eso, otra cosa que parece superficial y que realmente es muy profunda, aunque tiene unas cosas místicas por allí, es el tarot. Ajá. Las cartas del tarot. Y la astrología, bueno, la astrología, lo que pasa es que están separados realmente, pero sí, pero si lo ves incluso la astrología de una manera como yo la veo, fractal, donde lo que está arriba representa lo que está abajo de alguna manera y los microcosmos se representan en el macrocosmos, como imagen sí, no sé si tengo una conexión con lo que tú vayas a hacer día a día y todas estas cosas, que ya lo que viene a ser el horóscopo y todo esto, pues ya es otra cosa, que igual es muy simbólico todo lo que representa el horóscopo. Pero las cartas del tarot representan, cada una de las imágenes de cada carta representa rasgos del ser humano, es muy jungiano, es muy de Carl Jung, de hecho él tiene muchos estudios mediante eso, y Osho también tiene un tarot, Jodorowsky también tiene un tarot, porque son personas que estudian el subconsciente, más allá de los prejuicios que podamos tener. Fíjate que ahora que mencionas esos personajes, estaba a punto de mencionar muchas películas de Jodorowsky que son relacionadas con profundas o con superficiales. El mismo Jodorowsky es una etiqueta de la dualidad entre lo profundo y lo superficial. Si es un bluff o no. Como suele pasar con Pablo Coelho y estos grandes tipos. No, es un bluff. Pero siempre está la dualidad. Uno llega a una conclusión con uno o con otro, pero tú realmente, si te ponen a elegir qué es lo que te marca esa línea, son hábitos muy personales y concepciones o banderas que uno se pone en el cerebro, que bueno, que cada quien tiene el derecho de ponerse, pues es marcarse sus límites y los gustos y no gustos. Entonces, bueno, esto de lo superficial y
y lo profundo tiene mucha tela que cortar. Antes de que se me vaya la idea, quiero mencionar que una vez me acerqué a una serie creyendo que era súper superficial, así que adolescentes en un liceo hablando de sexo, esto es superficial, esto es Somos tú y yo de todo corazón, esto es novelita básica de chamo. Uno tiende a creer que los adolescentes son superficiales. Y luego se llama Sex Education, está por Netflix. No lo he visto, lo he escuchado mucho. Sí, me la empecé a ver porque empezó a sonar demasiado, la recomendaron gente que confío en su criterio. Y bueno, eso, pasé de un estado de total prejuicio hacia la superficialidad a un estado totalmente consabido y probado, que es lo contrario al prejuicio, postjuicio de que era buena, de que era muy bueno. O sea, ya saco una conclusión, pero post el evento, no pre el evento. Y bueno, creo que por eso cambia tu sistema de valores y de prejuicios. Todo el sistema y el sistema de percepción de cómo hoy en día pueden tratar una serie de sexo para adolescentes de una manera profunda sin caer en clichés o en eso. Uno tiende a creer que lo superficial es lo que ya se ha probado mucho y ya todo el mundo sabe. Eso puede ser una definición de lo superficial, algo accesible a todo. Exacto. Algo repetido, algo... Sí. Pero bueno, entonces les dejamos bastantes preguntas. ¿Sí? ¿Qué es superficial y qué es profundo para ustedes? Personas superficiales o profundas, música superficial o profunda. Es importante ser profundo. Ajá, ¿qué tanto ganas de ser profundo y qué tanto ganas de ser superficial? Esta pregunta va para todas las cifrinas y cifrinos del mundo. ¿Qué ganas de ser profundo? Esta pregunta va para todos los intelectuales y super sabiondos de las izquierdas y de las derechas. ¿Qué tanto ganamos de eso? Y bueno, si es un valor... Si es realmente positivo o no. Y cómo podemos empezar a definir, o si esto lo tenemos que eliminar de nuestro sistema social de valor, o si no, si estas jerarquías siempre van a existir y hay que ayudarlas a canalizar en esta era. Exacto. Bueno, esto ha sido el 4º episodio de La Loca Luz. Muy agradecida de que nos hayan escuchado y hayan llegado hasta aquí. Mi nombre es Ana María Aguirre. Me siguen en las redes como @lupitebogure. Mi nombre es Rafael Marquina, me pueden seguir en las redes como Rafael Ilustrador o Rafael Ilustra. Y bueno, y el podcast en todas las redes como La Loca Luz. Y ya lo tenemos, pronto lo tendremos en otras plataformas de audio a partir de este capítulo. De audio. Pronto vamos a mejorar nuestros sistemas de producción, nos verán, nos escucharán. Y bueno, estamos pendientes de sus comentarios para seguir mejorando y canalizando el programa, el podcast. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias. Hasta luego, chau. Chau.